¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. A ver, esperamos unos minutos mientras sus compañeros se conectan para comenzar con la sesión.
¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús, Anthony, Johnny, Marco, Rodrigo? Buenas noches con todos. Bien, vamos a comenzar con la sesión. Hoy nos toca trabajar en relación a lo que vendría a ser el vector gradiente, la derivada direccional y ver algunas interpretaciones sobre ello. Sí, ya para esta sesión tenemos un logro, que el estudiante pueda resolver problemas de contexto real en variadas situaciones que involucran gradientes, derivadas direccionales y sus interpretaciones para así modelar problemas de las ciencias básicas, ¿no? Después de esta sesión vamos a dejar una pregunta para nuestro taller, el taller número 2 programado para esta semana. ¿Sí? Espero que hayan revisado su taller número 1. Se ha dejado algunas observaciones sobre lo que han presentado. Por ahí algunos lo han presentado correctamente, algunos pues todavía están como que practicando, empezando. La idea, por favor, es que eso ustedes lo vayan practicando para la evaluación, ¿no? Ya, luego daré algunos minutos a ver para mostrar su taller. Bien, vamos a comenzar definiendo el vector gradiente. Ya, luego definimos las derivadas direccionales y terminamos con algunas aplicaciones. ¿Ya? Bueno, las recomendaciones para que puedas trabajar esto sin ningún problema, pues, el uso de tu calculadora, tu simulad, de repente por ahí usar algún graficador, de ser necesario. ¿Ya? Bien. ¿Cómo definimos el vector gradiente? El vector gradiente en realidad es un vector resultante que está conformado por tus derivadas parciales. Nosotros ya anteriormente habíamos analizado ello, pero de forma independiente, ¿no? En este caso, cuando hemos trabajado con las derivadas parciales, lo habíamos analizado pues para cada uno de los ejes respectivos, ¿no? Si estamos en el espacio tridimensional, colocamos una superficie de esta forma, y está. Y lo que nosotros hacíamos cuando derivamos parcialmente era generar curvas de esta forma, ya está. Y lo que hacíamos pues era trazar rectas tangentes sobre un determinado punto, ¿no? Por ejemplo, rectas tangentes que iban en dirección pues a cada uno de los ejes, ¿no? Ya sea el eje Y o el eje X, ¿sí? De esta forma. Aquí está. Y en ese caso ahí lo tenemos. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Es que nosotros pues vamos a trabajar con un vector resultante que va a estar conformado justo por estas dos derivadas parciales, ¿no? Una respecto a X y la otra sería una derivada parcial respecto a Y. Recuerda que aquí se trabaja en un determinado punto. Aquí vamos a tener en el plano un punto A, punto y coma B, 0. Y aquí pues tendrías A, B y la función evaluada en ese punto, ¿no? Ok, entonces nosotros habíamos analizado de forma independiente por cada uno de los ejes, donde una de las variables se comportaba como una constante. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar de forma simultánea. Para ello vamos a definir un vector gradiente. Ese vector gradiente es la resultante entre estas dos derivadas parciales. Aquí estamos trabajando en R2, pues, ¿no? Si estaríamos trabajando en R3, este vector estaría conformado por tres derivadas parciales, ¿no? Ya sería una cuarta dimensión. Entonces, nuestro vector gradiente de la función en cualquier punto es un vector conformado por derivadas parciales, ¿ya? Y el vector gradiente, pues, se trabaja en función a este vector nabla, ¿no? Este vector nabla es ese triangulito invertido, ya él se le conoce, pues, como el vector nabla. Voy a colocar aquí. Y el vector nabla, pues, es un vector conformado por derivadas parciales, ¿no? En este caso, respecto a X, respecto a Y, ¿no? Si estás trabajando en R3, pues tendrías tres derivadas parciales. Cuando juntas el vector nabla con la función, ya se transforman las derivadas parciales de la función, ¿ya? Ahora, en algunas bibliografías, el vector gradiente, ¿sí? También lo colocan de esta forma, grad de f, ¿no? No es muy usual, no es muy común. Mayormente trabajamos con este triángulo invertido, ¿no? Que es el que se utiliza mayormente, ¿ya? Entonces, este triangulito representa el gradiente de la función, que es un vector que está representado, pues, por dos componentes. Ahora, el gradiente, en teoría, se puede generalizar.
podemos trabajar para un espacio n-dimensional, significa que, que nuestro vector pues tendría n variables, ¿no? Por ejemplo, si tú estás trabajando con una función que está en Rn, AR, entonces el vector gradiente de esta función estaría conformado por la derivada parcial de f respecto a x1, derivada parcial de f respecto a x2, y así de forma sucesiva hasta una derivada parcial de f respecto de x sub n. ¿Ya? Dependiendo del espacio donde tú te encuentres, tu vector pues va a ir aumentando en sus componentes. ¿Ya? Esto realmente no es muy complicado, solo es derivar y expresarlo como un vector. Ya nosotros anteriormente ya hemos calculado derivadas parciales, eso para nosotros ya debería ser fácil. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿Ya? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a necesitar calcular una razón de cambio de este punto, en realidad sobre un punto que se encuentre en el espacio, pero ese punto pues que siga alguna trayectoria, alguna dirección. ¿Ya? O sea, la idea aquí es poder relacionar este vector gradiente con algún vector. Ese vector lo que va a generar es que este punto pues se va a mover en alguna dirección. Y en alguna dirección se va a mover. Por eso que va a ser importante relacionar este vector gradiente con la derivada direccional. ¿Ya? Así que, bueno, la siguiente definición que vamos a profundizar o vamos a aprender es acerca de la derivada direccional. ¿Ya? La derivada direccional sigue siendo pues una pendiente de alguna recta tangente. La diferencia es que aquí ya trabajamos con algún vector. ¿Ya? Ese vector es que le va a indicar sobre qué trayectoria pues nosotros tendríamos que seguir. ¿Ya? Entonces, la derivada direccional sigue siendo una razón de cambio, sigue siendo una pendiente y se sigue colocando a través de una definición formal, que es a través de los límites, ¿no? Sino que aquí, a diferencia de las derivadas parciales, donde tú analizabas por cada uno de los ejes, haciendo que una de ellas era constante, en el caso de la derivada direccional ya se mueven tanto x e y de forma simultánea. O sea, ambos ya generan cambios, ¿no? O sea, un poco para recordar aquí lo vamos a colocar, vamos a recordar la derivada parcial, por ejemplo, ¿no? La derivada parcial de la función respecto a x en cualquier punto, tú lo definías así, ¿no? Tú colocabas el límite cuando h tiende a cero, ¿de qué? De la función f en x más h, punto y coma y, menos la función en x, punto y coma y, ¿no? Todo dividido entre h. Y ahí tú te das cuenta que el que cambia es el x, ¿sí? Y el que permanece constante es el y. De la misma forma sucede, pues, ¿no? Para la derivada parcial de la función respecto a y. Eso ya lo tienes tú, pues, ¿no? Como teoría. Colocas aquí límite cuando aquí no sería h, sino sería un k que tiende a cero. Y aquí colocamos el f en x, punto y coma y más k, menos f de xy, ¿no? Entonces ahí tú puedes observar que ahora que el que genera cambio ya no es el x, ahora es el y. Y la otra obviamente permanece constante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando trabajas con una derivada direccional? Ya, lo que va a pasar es que tú vas a considerar aquí en el espacio tridimensional, de esta forma, tú vas a tener una superficie, ¿ya? Y vamos a generar sobre este determinado punto, un punto cualquiera, voy a proyectar al plano XY, que está, ese punto arbitrario que es el A punto y coma B punto y coma 0, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es generar un vector que se va a mover en cualquier dirección. Ese es justo ese vector, pues, V, ¿ya? Ese vector V que tiene que ser, pues, unitario. Y este vector lo que hace es cortar a la superficie formando una curva, algo así, una curva en el espacio. Entonces, ese vector es el que está generando esa curva. Y sobre esa curva, tú vas a generar, pues, una recta tangente. Y justo la pendiente de esa recta tangente es la derivada direccional. ¿Ves? ¿Por qué le decimos derivada direccional? Porque está en dirección de algún vector v.
¿ya? Pero sigue siendo la pendiente de una recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ese puntito que tú analizabas de forma independiente para X e Y, ahora ese puntito se va a empezar a mover de forma simultánea, tanto para X como para Y. ¿Correcto? Esa es la derivada direccional por definición. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con esa definición porque ya hemos demostrado que trabajar con límites es muy operativo, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con propiedades, con algunas fórmulas, de tal forma que esto sea pues más sencillo de calcular. Lo que sí podemos comentar respecto a esta derivada direccional, ya, esta derivada del direccional también se le conoce como razón de cambio, ya, esto representa una razón de cambio. Y como nosotros sabemos, una razón de cambio es un número real. Eso no es un vector, ya, no hay que confundir. La derivada direccional, por más que diga derivada direccional, dirección, no lo confundas como vector. La derivada direccional me da un número real. Ya, ese número lo tenemos que calcular. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarte un gráfico para que puedas tú observar cómo es esto de que el vector genera un plano y corta y genera una curva en el espacio. Ya eso lo muestro en la siguiente diapositiva para dar algunos alcances importantes. ¿Ya? Entonces, estamos uniendo conceptos, como por ejemplo gradiente, ahora vamos a unirlo con la derivada direccional. ¿Ya? Y justo vamos a encontrar fórmulas que nos permiten hallar esas trayectorias. ¿Ya? Entonces veamos por aquí, ¿no? Entonces, un poco para uniformizar esto, y en este caso ahora vamos a mostrar un pequeño grafiquito aquí. Ya, observa por aquí. Ya, lo que nosotros vamos a tener igual es una superficie en el espacio, ya, solo que ahora vamos a colocar un vector, ya, nos vamos a mover en dirección de algún vector unitario, este vector que ves aquí. Y ese vector unitario pues va a generar un plano que va a cortar a la superficie, formando una curva en el espacio. Y sobre esa curva, ya, vamos a generar una recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente que ha sido generado por un vector que está en el plano, a él le llamamos derivada direccional. ¿Ya? Entonces, esa pendiente que tú estás colocando aquí, que en realidad mide la tasa instantánea de cambio, esa es justo nuestra derivada direccional. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo presente. Entonces, la pendiente de la recta tangente vendría a ser nuestra derivada direccional. ¿Ya? Ya, eso tenlo presente. Ahora, lo que habíamos comentado, pues como observación, en algunos casos esta derivada direccional, ya vamos a colocarlo aquí, la derivada direccional de la función en dirección de algún vector unitario, evaluada en algún punto, pues, ¿no? En algún punto P, ya esto en algunos casos se representa como razón de cambio, ¿ya? El vector gradiente, el vector gradiente es un vector, aquí está, mira. Este vector gradiente es un vector que pasa por ese punto. Pero ese vector está en relación de dos derivadas parciales. Derivada parcial de la función respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y. Ese es el vector gradiente, ¿ya? Es efectivamente sobre este punto, ¿ya? Ahora, ¿ese vector gradiente seguirá la misma dirección que el vector unitario? Sí, podría darse el caso. Esa es una de las tantas posibilidades. Pero en general, el vector gradiente y el vector unitario, ¿ya? Generan un ángulo en el espacio. O en este caso, un ángulo en el plano, si es que yo lo quiero proyectar. Solo puedo proyectar aquí en el plano, lo proyectamos el vector gradiente, ¿sí? Vamos a colocar en este caso la proyección y tendríamos ello, ¿no? Ahí está. Proyectamos ese vector aquí y entre ellos pues tenemos un ángulo, ¿no?
Ahora, ¿el vector gradiente podría coincidir con la dirección del vector unitario? Sí, podría darse el caso. Es una de las tantas posibilidades que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Eso es lo que pasa. No sé si hasta aquí vamos bien. Recuerda que esta derivada direccional es una razón de cambio, o en todo caso es la pendiente, como estamos señalando aquí. ¿Sí? Ese de aquí es la pendiente. Y la pendiente tú sabes que es un número real. ¿Ya? Esto es un número real. ¿Ya? Eso por favor no te vayas a olvidar. ¿Ya? Acá hay un concepto que es muy importante que tú lo tengas claro, que es acerca del vector unitario. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes lo recuerda. ¿Qué se cumple cuando un vector es unitario? ¿Se acuerda? Aquí hay que recordar que si un vector es unitario, pues se dice que el módulo del vector, ¿a qué es igual? ¿Se acuerda? Es uno. A la unidad. Eso es correcto. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes, al momento de calcular la derivada direccional, ustedes tengan un vector unitario. ¿Ya? Pero, profe, hay situaciones en que ese vector que nos dan como dato no es unitario. ¿Ya? ¿Qué se hace en esa situación? Ya, vamos a colocar. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Sea V un vector que esté conformado por dos componentes, A y B. Entonces, si su módulo de este vector V, que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, es diferente de la unidad, lo que se hace es encontrar un vector que vaya en la misma dirección que él. Vamos a suponer que este es el vector V, ¿ya? Si ese vector no es unitario, entonces tú tienes que encontrar un vector más pequeño que él, pero que vaya en su misma dirección, pero que ese vector sea unitario. Entonces lo que tú tienes que hacer simplemente es dividir ese vector unitario, tendría que ser el vector sobre su módulo. ¿Ok? Eso significa que este vector unitario es igual a A, la primera componente, sobre su módulo, y B sobre su módulo. ¿Está? ¿Se dan cuenta? A ver, profe, un ejemplo. ¿Mm? Ya vamos a colocar aquí un ejemplo. Eso de manera general, ¿ya? Tú podría ser que en un ejercicio te diga, ¿no? Determina la derivada direccional si el vector que se considera, pues, es el vector V, 2 punto y coma 3. Ya por tu experiencia sabes que este vector no es unitario, pues, ¿no? O sea, al ojo te das cuenta tú. Pero para corroborar, lo que haces es calcular su módulo, ¿sí? Colocamos ahí 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y eso te saldría, pues, raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y obviamente esto no es unitario. Pero yo necesito un vector que sea unitario. Entonces lo que hago es encontrar un vector que vaya en su misma dirección. U sub v tendría que ser el vector dividido entre su módulo. Y si tú verificas, y si tú calculas, por ejemplo, el módulo de este vector que nosotros estamos proponiendo, te vas a dar cuenta que efectivamente, pues, se vuelve la unidad, ¿no? Porque aquí te sale 4 sobre 13 y aquí se vuelve 9 sobre 13. Y al momento de operar, es la unidad. ¿Te das cuenta? Entonces esto es lo que tienes que hacer, ya no te vayas a olvidar. Si es que este vector que te dan no es unitario. ¿Ya? Bien, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. Me vas comentando si todo está bien. Ya, perfecto. Ahora, si se dan cuenta, no estamos indicando cómo se va a calcular la derivada direccional, solamente estamos dando algunas características, ¿no? De que es una pendiente, de que es una razón de cambio, de que es un número real, ¿ya? Pero no estamos diciendo cómo lo vamos a calcular. Una de ellas es la forma teórica, que es a través de los límites, pero definitivamente esa forma no lo vamos a tomar, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular la derivada direccional, profesor? Eso lo vamos a hacer utilizando, pues, ¿no? El vector gradiente, ¿ya? Por favor, esto me gustaría que lo tomes como captura, ya para que lo tengas. Y ahora vamos a mostrar cómo se calcula el vector gradiente, ¿ya?
perdóname, ¿cómo se calcula la derivada direccional? Porque el vector gradiente ya sabemos calcular. ¿Ya? Entonces aquí vamos a definir cómo determinamos la derivada direccional y cómo lo relacionamos con el vector gradiente. Sea una función real de dos variables, con dominio restringido, sea U un vector unitario en R2 en la dirección del vector V. Ya sabes que ese vector V es cualquier vector, tú encuentras un vector más pequeño que E, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada direccional de la función en dirección de este vector unitario se va a calcular como el producto escalar entre el vector gradiente y el vector unitario. Este puntito que ves por aquí, vamos a colocar aquí, este puntito que ves por aquí, eso es un producto escalar, ¿ya? Eso es un producto escalar. ¿Por qué? Porque recuerda que tanto el vector gradiente como el vector unitario son vectores. Entonces debo generar un producto escalar. No es un producto vectorial, tengan cuidado con eso. Ese es un producto, pues, en este caso, escalar. Entonces, para calcular la derivada direccional de la función en cualquier punto, lo único que tienes que hacer es multiplicar el vector gradiente evaluado en ese punto por el vector unitario, ¿ya? De esa forma nosotros pues vamos a poder calcular lo que es la derivada direccional o también lo que hemos mencionado, ¿sí? Esto recuerda que representa pues nuestra razón de cambio o rapidez. Y como mencionamos, pues no, esto de acá es un número real. Esto debe ser un número real, ¿ya? Ahora, profesor, pero habías comentado que había dos vectores que tenían, pues no, estos vectores tenían una separación de un ángulo. Ya un poco para cerrar la idea de eso, ¿no? Para no dejarlo en el aire, ¿sí? Ya sabemos cómo se calcula la derivada direccional, está muy bien. Pero ahora, ¿qué tiene que ver el vector unitario con el vector gradiente? ¿Sí? Vamos a mostrar aquí. Está, ¿ya? Entonces, si nosotros proyectamos el vector gradiente en el plano, entre ellos va a haber un ángulo, ¿ya? Va a haber un ángulo. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que si está tu vector unitario aquí, el vector gradiente se puede mover en cualquier dirección. Así, yo quiero. Pero justo va a haber dos posiciones donde nos va a interesar. Es cuando el vector gradiente coincide con el vector unitario y la otra cuando se mueve en sentido opuesto. ¿Bien? Todas las demás me van a dar valores, ¿sí? Definitivamente valores, pero que van a estar entre el mínimo y el máximo, ¿ya? Entonces de aquí, un poquito recordando, IMI, no sé si se acuerdan ustedes que cuando tienen vectores, nosotros sabemos que el producto escalar entre estos dos vectores es igual al producto de módulos del vector gradiente con el vector unitario multiplicado pues por el coseno del ángulo. Ya eso es lo que se conoce pues como propiedades de vectores. ¿Ya? Pero profesor, si ya estamos definiendo que el vector gradiente multiplicado con el vector unitario es la derivada direccional, entonces ya tenemos otra formulita. Derivada direccional de la función en dirección del vector unitario es igual a este producto, módulo del vector gradiente multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa con el módulo del vector unitario? Ya sabes que este módulo, pues, ¿cuánto vale? La unidad, pues, porque el vector ya es unitario. Entonces ya se va. Entonces aquí ya no interesa el vector unitario. ¿Ya? Cuando empiezas a analizar las posiciones relativas del vector gradiente en relación al vector unitario, ya no importa quién es ese vector. ¿Ya? Pero lo que sí me va a importar son estas dos posiciones relativas. La primera posición es cuando el ángulo de separación entre ellos es 0 grados. ¿Sí? Si nosotros tenemos como información que el ángulo entre el vector gradiente y el vector unitario es 0, significa que el vector gradiente se mueve en dirección que el vector unitario. Entonces, en pocas palabras, son vectores coincidentes, ¿cierto? Acá se dice, ¿no?
Vamos a colocar aquí, entonces si yo lo reemplazo, ¿qué tengo en esta situación? Reemplazamos. Derivada direccional de la función dirección del vector unitario. Aquí te sale el coseno de 0. Y el coseno de 0, pues sabemos que eso es 1, ¿cierto? El coseno de 0, pues, vale en este caso la unidad. Entonces aquí llegamos a que la derivada direccional de la función es igual al módulo del vector gradiente. O sea, ¿qué cosa te está diciendo esto? Lo que te está diciendo es que si el vector gradiente tiene la misma dirección que el vector unitario, se dice que se alcanza un máximo o un mayor crecimiento, ¿ya? Cuyo valor máximo es el módulo del vector gradiente, ¿ya? Eso mismo sucede si es que nosotros pues tenemos ahora que el ángulo entre ellos es igual a 180, ¿ya? A ver, vamos a hacer ese cálculo para que lo tengas ahí ya todo listo. Ese es tu vector unitario. Y tu vector gradiente, pues, que va en sentido contrario. Está el ángulo que se forma en 180 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Analicemos. Entonces, nuestra derivada direccional de la función en dirección del vector unitario tendría que ser igual el módulo del vector gradiente multiplicado, pues, por coseno de 180. Y ya sabes que el coseno de 180 es -1. Así que la derivada direccional de la función en dirección del vector unitario sería el negativo del módulo del vector gradiente. Entonces aquí ya con estos resultados podemos llegar a dos conclusiones importantes, ¿sí? Ahora vamos a colocar lo siguiente. Entonces, primera conclusión, ¿ya? Para el primer caso, ¿no? Vamos a decir F alcanza su mayor crecimiento. F alcanza su mayor crecimiento en la trayectoria o dirección ¿de quién? Del vector gradiente. En este caso, si yo sigo esta trayectoria, voy a alcanzar, pues, el mayor crecimiento, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también podemos colocar, ¿ya? Que aquí se alcanza o se encuentra el valor máximo, cuyo valor máximo, vamos a colocarlo bien, cuyo valor máximo es, vamos a colocar nada más, es el módulo del vector gradiente, ¿ya? Entonces, tú tienes que entender esto, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, en un ejercicio te pide, ¿no? Determine la trayectoria o dirección. La trayectoria o dirección hace referencia al vector, ¿ya? ¿Qué vector tengo que yo seguir para poder alcanzar este óptimo? Y ese vector es justo el vector gradiente. Y si me pregunta cuál es la mayor tasa, cuál es el valor máximo, para eso calculo el módulo de ese vector gradiente, ¿ya? De la misma forma, ¿sí? De la misma forma, podemos concluir en el caso, pues, ¿no? En el segundo caso, ¿no? De la misma forma, podemos colocar aquí. Efectivamente, así es, ¿no? F alcanza ya no su mayor crecimiento, pues en este caso sería su menor crecimiento. Sería el opuesto. Entonces, F alcanza su menor crecimiento en la trayectoria o dirección de ¿quién? El opuesto del vector gradiente. Y cuyo valor máximo ya no. Aquí hablamos de un valor mínimo, ¿cierto? En ese caso colocamos cuyo valor mínimo es también el opuesto, pues, ¿no? Si uno es el máximo, ¿ya? Entonces colocamos aquí cuyo valor mínimo es el negativo del módulo del vector gradiente, ¿ya?
Entonces, cuando ustedes tengan ejercicio donde les pida, ¿no? Determine la trayectoria o dirección para que alcance el mayor crecimiento. Ah, ok. Entonces, en este caso, solamente trabajo con el vector gradiente. Pero si el problema dice, determine la derivada direccional en dirección de algún vector, calculamos a través de esta formulita. Ya, entonces ustedes tienen que diferenciar el tipo de enunciado que aparece en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé si tienes alguna pregunta respecto a esto. Por favor, esto sería bueno que ustedes lo tengan. Esto es un resumen, ya, de lo que ustedes pueden encontrar en la web, tal vez por ahí, de los libros. Ya, aquí estamos ya resumiendo, para que ya lo puedas aplicar. Sin derivadas parciales se calcula, profe. Claro, el vector gradiente está en función de las derivadas parciales, ¿no? El vector gradiente siempre son las derivadas parciales. ¿Ya? Solo con coseno nomás. Claro, en ese caso por propiedad, ¿no? Se trabaja con el coseno, ¿no? En este caso hay una fórmula, ¿no? A ver, veamos algunos ejemplos de aplicación respecto a esto y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ya, por lo general, las preguntas de evaluación están relacionadas a la derivada direccional y el gradiente de una función, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner en práctica estos ejercicios, pues ya a ver cómo nos va. Ya luego les voy a dejar una pregunta para el segundo taller y es lo que van a tener que presentar hoy día, ¿sí? Ya. Veamos un ejemplo concreto. Ya vamos por aquí. El primer ejercicio, creo que esto ya lo hemos trabajado anteriormente. Ya, lo voy a hacer rápido porque esto ya lo hemos trabajado en derivadas parciales, sino que ahora nos está pidiendo que llevemos el vector gradiente, ¿no? O sea, las derivadas parciales, pero ya expresado pues a través de un vector, ¿sí? Entonces, esta función tú ya lo tienes resuelta en realidad, ¿no? Pero a modo de práctica. Entonces, como me pide el vector gradiente, primero debo hallar mis derivadas parciales. Entonces derivamos parcialmente, ¿no? Derivada parcial de la función respecto a x. Primero lo calculas siempre de forma general, para cualquier punto. Derivamos, eso ya lo conoces, e elevado y al cuadrado. En este caso, aquí arriba derivamos el argumento que nos sale 2x, con este 15, pues nos saldría 30x. Y sabemos que el argumento pues tendría que estar en el denominador, ¿ves? Es una función que ya lo hemos trabajado anteriormente, en derivadas parciales. ¿Está? De la misma forma vas a calcular la derivada parcial de la función respecto a ella. Es similar, sino que ahora cambia. Por la de la cadena debo derivar el exponente, lo cual me queda 2x por y por la exponencial. Menos, vamos a derivar en ese caso el numerador, el argumento, y lo vamos a multiplicar con este 15, lo cual me quedaría 30y sobre x al cuadrado más y cuadrado más 16. Una vez que tú ya tienes las derivadas parciales, entonces aquí lo que haces es evaluar, ¿no? Vamos a colocar aquí derivada parcial de la función respecto a x en el punto 2,0. Solo tienes que hacer un valor numérico aquí. Hay que reemplazar nada más, ¿no? Cuando x vale 2 y y vale 0. Te va a salir pues a la 0 menos, aquí lo operas, te va a salir 60 sobre 20, ¿sí? En ese caso te saldría 1 menos 3 menos 2. La segunda es más sencilla. ¿Por qué, profesor? Porque ahora estamos evaluando para cuando x vale 2 y y vale 0. Y y justo aparece en los dos términos. 0 por cualquier cosa es 0, pues. Así que aquí me saldría c. ¿Ya? Por lo tanto, tu vector gradiente de la función en ese punto, solo hay que expresarlo como vector. Es decir, vamos a colocar menos 2, punto y coma. Y con ello estaríamos calculando el vector gradiente. Entonces, no es muy complicado, como se dan cuenta, hallar el vector gradiente solo es derivar, evaluar y expresarlo como un vector. Ese es tu vector gradiente. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí.
Entonces, de esa forma, pues, se calcula ahí, ¿ya? Profe, ¿y ese vector qué sería? Sería la dirección que Claro, está, efectivamente. está señalando la dirección. Así es. En ese caso, está señalando qué dirección me debo mover, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice el -2 para X. Bueno, en ese caso, pues, tendríamos que trabajar para alguna dirección que podría ser, pues, hacia abajo, cualquier orientación, pues, dependiendo, ¿no? Ya, entonces, sobre este punto, lo que estamos haciendo es colocar dos componentes, ¿no? Sobre él podrías trabajar un sistema, pero está en el espacio, ¿ya? Entonces, si tú lo proyectas, más o menos por aquí, tendría que ir hacia allá, para allá, y más que todo sería en esa dirección, ¿no? Entonces lo colocamos así, tu vector gradiente, ¿no? Ya, simplemente es un vector en el cual, pues, nos vamos a mover. Así por sí solo, pues, simplemente es un vector que está en el espacio, ¿no? Nada más. O sea, no hay mucha aplicación en realidad aquí, ¿no? Cuando ya lo juntas con la derivada direccional, ahí ya te da más información, porque con él yo ya puedo saber cuál es la dirección óptima para yo poder moverme tal vez, poder llegar hacia un punto en el menor tiempo posible. Ahí ya lo puedo trabajar directamente con la derivada direccional. En este caso simplemente es una representación de un vector que esté en algún punto de alguna superficie, por ejemplo esta, ¿no? ¿Ya? Ese es el vector gradiente, ¿no? Y ese es la tasa de cambio o No, 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 la no. derivada direccional mide cuánto mide el vector gradiente con el vector unitario, así lo entendí. Claro, pero aquí solamente estoy viendo el vector, ¿no? Esto no es la tasa de cambio. La tasa de cambio es la derivada direccional. O sea, cuando tú ya calculas el producto entre el vector gradiente y el vector unitario, ese resultado es un número. Ese número es la tasa. Esa tasa me indica qué tanto está aumentando la función y a qué razón. La función aumenta a razón de 50. La función disminuye a razón de 40. O sea, ese es el resultado. Pero este vector es un vector. O sea, eso no es un número. Entonces, no es una tasa, un vector no puede ser una tasa, simplemente es una dirección en la cual yo me voy a mover, ¿ya? Pero eso no me representa nada, simplemente es una dirección, es una trayectoria, ¿correcto? No es en el caso que trabajes en el plano, ¿sí? En el caso que trabajes en el plano. Sí, eso también lo puedes expresar en función de los vectores canónicos, efectivamente, y con J. También sería una forma de representación, ¿sí? Podemos colocar, pues, ¿no? El -2i más 0j. Con cinta, con cinta. Se agarra cinta, pega con eso. Ajá. Entonces también si gustas este vector lo puedes expresar con tus vectores unitarios. No hay problema. Es una representación, ¿no? Si gustas, en algunos casos, por ejemplo, en algunos libros, cuando trabajas con campos vectoriales, lo trabajan así, ¿no? -2i más 0. ¿Ya? Oye, ¿y cómo supo la flechita que iba hacia allá? No, no, es un supuesto. Simplemente es una representación. Tendríamos Entonces solo ha dado el punto nada más. que graficar la superficie. Es una superficie un poco más elaborada. Tenemos que graficar, tenemos que ubicar, pues trazar su vector tangente. Es un supuesto, ¿no? No, no es que sea esa la dirección, no, no, sino que lo he colocado algo muy referencial, ¿ya? ¿Ok? Pero yo no quiero que se centre mucho en el vector gradiente, lo que quiero que se centre es en la derivada direccional, que es el que tiene más aplicación, ¿no? Repito, el vector gradiente simplemente Profe, me da entonces, una trayectoria. disculpe que le Sí. interrumpa. Entonces, si le entendí, ese vector o esa dirección, ahí es donde es la máxima razón de cambio. O sea, cuando la derivada direccional coincida con ese vector, ahí es donde se va a dar la máxima tasa de cambio. En realidad no, no, no. O sea, el vector gradiente, como ves en este ejemplo, el vector gradiente se mueve en cualquier dirección. Eso depende de tu superficie, de Ah, cualquiera. del vector unitario era, ¿no? Del vector unitario Claro, era, ¿no? cuando el vector gradiente coincide con este vector unitario, ¿cómo lo colocamos aquí, por ejemplo, no?
Cuando ese vector gradiente coincide con el vector unitario, ahí es donde se alcanza la mayor tasa de crecimiento. Se alcanza el máximo. Y la otra es cuando es en el sentido opuesto. Para las demás direcciones, para los demás valores para el ángulo, te dan números, pero esos no son los óptimos, ¿no? Te van a dar pues valores, pero que no van a ser ni el máximo ni el mínimo. Solo justo en estas dos posiciones te da el máximo y el mínimo, ¿no? Solo en esos dos casos. En los demás, obviamente, pues te va a dar números, pero eso no Y significa que ese sean vector los unitario máximos. es un dato, profe, disculpe que le Es siga un dato interrumpiendo. del problema, Es un efectivamente. dato del problema del vector unitario, siempre, siempre Así lo van es, a dar. Y es con ese vector con el que yo voy a tener que trabajar mi así es, gradiente, ¿no? Para poder correcto. calcular la derivada Derivada direccional direccional, y darme cuenta efectivamente. dónde. ¿No? Ya, gracias. Sí. Justo por eso el siguiente ejemplo, por eso el vector gradiente así por sí solo como que le falta un relleno, le podemos decir, ¿no? Simplemente es un vector y ya, pero ¿y eso qué hago? ¿Para qué me sirve? No me da mucha información. El siguiente ejercicio ya es más completo. Acá lo vamos a poder entender mejor, mira. El problema siempre es específico. Tú tienes que darte cuenta de acuerdo al enunciado, ¿no? Por eso les comentaba. Si en el problema les dice, ¿no? Determina la derivada direccional, esa es la fórmula que debo utilizar. Si el problema me dice determine la mayor tasa de crecimiento, debo trabajar solo con el vector gradiente. Entonces son dos cosas diferentes, ¿ya? Por eso es que el enunciado siempre te da ese dato, ¿no? Tú dices aquí, ¿no? Calcule la derivada direccional de la función. Ah, ok, profe, me estás pidiendo que calcule una derivada direccional. Ya, genial. Entonces lo que tú haces es plantear lo siguiente, ¿no? Ya. El problema me pide lo siguiente. Derivada direccional de la función en dirección de algún vector unitario. ¿Correcto? Sí, puede ser 3, 40, 50, 100, 1 millón de variables. Eso es relativo en realidad, ¿ya? El número de variables no implica de que la fórmula vaya a cambiar, ¿no? En realidad es para cualquier punto P. Entonces, la derivada direccional, por teoría, como estamos comentando, se va a calcular como el vector gradiente de la función en ese mismo punto multiplicado con ese vector unitario. Entonces, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Para poder calcular lo que me pide, ¿ya? Entonces, para poder hallar esta derivada direccional, yo necesito el vector gradiente y necesito el vector unitario, ¿correcto? El vector gradiente, ¿cómo lo calculo? El vector gradiente lo calculo de la función. Y el vector unitario, profe, ¿cómo lo calculo? El vector unitario lo calculas de acuerdo a la información adicional que el problema te brinda. Porque el problema te está dando una dirección, te está dando una orientación, mira. Va de un punto hacia otro. Entonces ahí tienes tú que darte cuenta de eso. O sea, eso prácticamente son datos del problema que tú vas a ir interpretando, ¿no? Ya, entonces, para un poco ser más específico aquí, ese punto el problema te lo da. Entonces tú colocas, ¿no? Entonces, profesor, a mí me pide la derivada direccional en un punto en particular, en el punto 2, 2 menos 4, ¿cierto? En dirección de algún vector unitario, que todavía no sé quién es, ya lo vamos a descubrir. Pero sé que esto se tiene que evaluar, ¿no? En el vector gradiente en ese mismo punto, en 2, 2 menos 4. Y eso está multiplicado con este vector unitario. ¿Ves? Aquí lo tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces yo necesito calcular dos cositas, el vector gradiente y el vector unitario. ¿Ya? Entonces lo tenemos que hacer pues por partes. El vector gradiente ya lo hemos practicado con el ejemplo anterior, ya tenemos práctica de cómo hallar el vector gradiente. Por ahí comentaban, profe, pero ahora tiene 3 variables. No importa, así tenga 4, así tenga 50, si tenga 1 millón de variables, el vector gradiente consiste en derivar parcialmente respecto a cada variable. Eso significa que vamos a derivar primero respecto a x, ¿no? Tú derivas respecto a x, para ello ya utilizas todo lo que tú conoces. Como es un logaritmo, creo que eso ya lo hemos trabajado, no debería ser difícil. Derivamos el argumento y en la parte de abajo colocamos la suma de cuadrados, ¿sí? De la misma forma, calculamos la derivada parcial respecto de y. Hago el mismo proceso y ustedes creo que ya se dan cuenta que lo que cambia es el numerador. El denominador permanece pues constante, la misma suma de cuadrados, ¿correcto? Lo mismo sucede pues con la tercera derivada parcial. Por eso les decía, ¿no? Si es relativo, si aparece 2 o 3 o 40 variables, tú vas a ir derivando respecto a cada una de ellas, ¿no? Con calma, ¿no? Utilizando pues todo lo que ustedes saben. Y ahí colocamos el 2z
colocamos x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. Pregúntame por favor si algo no se entiende. Solo estoy derivando parcialmente la función. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que tienes que hacer es evaluar. Esa derivada parcial que has encontrado, lo tienes que evaluar en el punto. En el punto. Ese punto es un dato P0, del ¿no? problema. Ese punto el problema siempre te indica. Porque si el problema no me dice en qué punto, entonces, ¿cómo voy a hallar la derivada direccional? Recuerda que la derivada es instantánea, es para un punto en específico. Entonces tú lo reemplazas, ¿cuánto me comentaste? Un sexto, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. La parte de abajo, si se dan cuenta, es lo mismo. 2 menos 4, tú lo vas a evaluar, también te sale un sexto. Cambia en la tercera componente, ¿cuánto te sale ahí? A ver si me colaboras. En ese punto, 2 menos 4, ¿ya? A ver, aquí te saldría, en todo caso, menos 8, abajo te sale 24, menos un tercio, ¿sí? Una vez que ya tengo las tres derivadas parciales, con ello ya tengo el vector gradiente de la función en ese punto. 2 menos 4. Hasta aquí solamente he encontrado alguna dirección, ya, cualquiera. Un sexto, menos un tercio, ¿ya? He encontrado un vector. Ahora lo que yo necesito es conocer la tasa, la razón. Entonces para eso lo vas a multiplicar con el vector unitario. Profe, pero no me está dando el vector. Ya. Hay problemas que ya te especifican quién es ese vector. Hay problemas que en vez de darte ese vector te dan 2 puntos. Ya, para cualquiera de Restamos, las dos ¿no? situaciones tienes que estar preparado. En ese caso, efectivamente, tienes que unirlo y tienes que restar. Así es. Entonces tú vas a colocar el punto P sub 1 coincide con el punto P sub 0. Pues es el mismo. 2 menos 4. Y este punto final, pues sería el 3, el 1 y el menos 5. Ahora, tú tienes que unir y colocar la dirección dependiendo lo que indica el problema, ¿ya? El problema puede cambiar, puede decir que va de P sub 1 a Q sub 1, o podría decir de Q sub 1 a P sub 1. Entonces, tienes que darte cuenta ahí, pues, ¿no? ¿Cómo es el sentido? Bueno, aquí me está diciendo que va de izquierda a derecha, de P sub 1 a Q sub 1. Entonces, ese es el vector que tú tienes que hallar, ¿no? Le vamos a llamar el vector V. Ahora, ese vector tú ya lo conoces. ¿Cómo se calcula eso? Profe, eso se calcula restando el final menos el inicial. Todo de forma vectorial. ¿Correcto? Ahí está. Entonces tú vas a operar ese vector. ¿Qué te va a salir? Te va a quedar 1, menos 1 y menos 1. Ahora la pregunta será, ¿este vector que hemos hallado es unitario? Profe, ¿cómo verifico eso? Calculas el módulo, pues. Vamos a calcular el módulo. Creo que todos estamos en la capacidad de calcular este módulo, lo cual no debería ser difícil. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Sumamos ello y nos sale raíz de 3. Y obviamente, pues, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que este vector no es unitario, ¿no? Para que sea unitario debió salir 1. Profe, entonces, ¿qué hago? ¿Que el problema está mal planteado? No. Hemos mencionado de que si ese vector que nos dan no es unitario, nosotros tenemos que encontrar uno que sea más pequeño y que vaya en su misma dirección. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas? Bueno, profe, lo que tenemos que hacer es dividir al vector entre quién, ¿ah? Entre su módulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí colocamos el vector que nosotros necesitamos para poder calcular esta tasa es, colocas ahí, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. Este vector ya es unitario. Hasta aquí, ¿vamos bien? Por favor, pregúntame si algo no se está entendiendo. ¿Ya? Una vez que ya encontré el vector gradiente y el vector unitario, lo que tengo que hacer es reemplazarlo, ¿no? Vamos a decir entonces ahora, reemplazando en asterisco, ¿ok? Entonces vamos a decir lo siguiente, a ver, profe, la derivada direccional de la función en el punto 2 menos 4 en dirección de este vector unitario es igual.
Vamos a multiplicar los dos vectores que hemos encontrado. Pero recuerda que ese producto es un producto escalar. Colocas, profe, tengo que racionalizar. En realidad no es necesario porque al final eso lo vas a operar, ¿ah? Así que no te compliques mucho en eso, ¿ah? Ya, ahí está. Bueno, lo vamos a operar. Colocamos por aquí. Bueno, aquí ya cuando multiplicas escalarmente, te tiene que salir un número real. Entonces, un sexto por 1 sobre raíz de 3, colocas 1 entre 6 raíz de 3. El otro, menos 1 entre 6 raíz de 3. Menos por menos se vuelve más 1 entre 3 raíz de 3. Y como se dan cuenta, pues se cancela este valor que está por aquí. Y te salió justo lo que habíamos mencionado. Me tiene que salir un número real. Nunca me va a salir un vector, ¿ah? Por favor. Cuidado con eso. A ver si me colaboras. ¿Cuánto te sale eso aproximadamente? ¿Cuánto es 1 entre 3 raíz de 3? ¿Sí? A ver. Si me colaboras. 0,19, ¿me confirmas ello? Sí. No sé si estamos ahí. Aproximadamente. Ahí está, perfecto. 0,19, ¿no? 192 y más cositas. Ya. Entonces, mira, esto, ¿te acuerdas que habíamos comentado, pues, que era una razón de cambio? Entonces ya podemos nosotros dar nuestra interpretación, mira. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de acuerdo a este valor que hemos encontrado? Aquí ya le doy la justificación. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? La función, al ser positivo este valor decimos, ¿no? La función aumenta a razón de ¿cuánto? De 0,19 aproximada. No tenemos unidades, pero al menos puedo yo decir si es que la función está aumentando o no. Es más, podrías tú colocar, ¿no? La función aumenta a razón de 0,19 aproximadamente en dirección, ¿ya? En dirección del vector. Coloca así el vector que te salió, ¿no? Un sexto, menos un tercio. Si deseas, puedes precisar de esa forma. Para cada dirección, tú vas a encontrar una razón de cambio, una tasa. Esta será la óptima, no sabemos. Esa será la máxima, tendrías tú que calcular. A ver, y si yo te pido, ¿puedes tú indicar cuál es la máxima tasa de crecimiento? Para este ejercicio lo podrías hallar. A ver si me has comprendido. ¿Cómo se calcula o cómo se calcularía la máxima tasa de crecimiento? A ver, ¿alguien por ahí? Ya, ojo que aquí con este vector no son vectores coincidentes, ¿ah? Si tú graficas, los vectores va a haber un ángulo de separación entre ellos. Aquí está. No es una tasa, una razón de cambio óptima aquí, se puede decir, no es la máxima. Profe, ¿cómo te das cuenta de eso? Es que para que calcules la máxima tasa de crecimiento, tendrías que calcular el módulo, pues. ¿El módulo de quién? Del vector gradiente. A ver, vamos a calcular ese módulo. Y ese módulo se calcula como, profe. A ver, ya pues Pitágoras nomás. Un sexto sería 1 sobre 36 más 1 sobre 36 más 1 sobre 9. A ver si me colaboras aproximadamente cuánto te sale todo él. Yo tengo mi calculadora aquí también, tú lo vas haciendo también. A ver cuánto te sale. Colocamos la raíz cuadrada de 1 sobre 36 más la raíz cuadrada de 1 sobre 36 más bueno, y sería 1 sobre 9. Tú lo operas y el valor que te sale aquí aproximadamente es 0,41. Entonces te das cuenta. Entonces, esta derivada direccional que te han dado o que te están pidiendo calcular con este vector que te están dando de dato, no es la máxima. ¿Ya? No es la máxima, porque te das cuenta que la máxima es 0,41.
Por encima de 0,41 ya no vas a encontrar otro valor, ¿ya? No sé si me estoy dejando entender. O sea, cuando tú ya calculas este vector gradiente, su módulo, es como que estarías hallando un intervalo, ¿no? Entre menos 0,41 y 0,41. O sea, en los extremos vas a encontrar el mínimo y aquí voy a encontrar el máximo. Eso es justo cuando coincide el vector gradiente con el vector unitario, ¿no? ¿Ya? O puede coincidir o de forma opuesta. Para cualquier otra dirección, los valores van a estar en este intervalo, ¿ya? Pero no son los máximos ni el... No sé si con eso, a ver, esto se está entendiendo, porque es muy importante que tú lo comprendas, ¿ya? Entonces, cuando te pide a ti calcular una derivada direccional, te está pidiendo que determines una tasa de cambio, una razón de cambio. Y toda razón de cambio va a depender bastante del vector que estás analizando, ¿ya? Y dependiendo del vector que el problema te indique, podría ser que sea el máximo o no, o el mínimo, o cualquier otro valor, ¿ya? Pero eso es una tasa de cambio, ¿ya? Eso último que he colocado es algo adicional, por si acaso, ¿ya? Esto es algo adicional, no es que lo tengas que hacer. Esto lo hacemos solo si el problema me pide. Determine la máxima tasa de crecimiento. Ah, ok. Módulo de vector grande. Ya. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿Todo bien? Pregunte por favor si algo no se ha entendido. Ya, entonces aquí, profesor, ¿y así nos vas a dejar tan complicado? No, en realidad no. Una función de dos variables nada más. Ya, es lo mismo, es el mismo procedimiento. Sea dos, sea tres, sea cuatro, sea 20 variables. Es la misma estructura. Claro que cuando trabajas con más de dos o tres variables ya es un poquito más operativo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya. En todo caso, a ver, un ejercicio más, sino para que esto ya quede completamente claro. Por favor, regístralo ahí. Ya. Ya, vamos en este caso, este último ejercicio, vamos a ver lo que nos pide por aquí. Mira, no siempre lee el enunciado, ¿ya? Siempre lee el enunciado. ¿Sí? Una partícula rastreada de calor está situada en el punto A de una placa metálica cuya temperatura está modelada por esta función. Esta pregunta es muy rápida, ¿ya? Y lo que quiero que diferencies es el enunciado. Calcule la trayectoria de la partícula al moverse de forma continua en la dirección de más rápido crecimiento. ¿De quién? De la temperatura, ¿no? Y además que determine el valor máximo de la temperatura, ¿no? Entonces, ustedes observan que en ningún momento está hablando acerca de algún vector dirección. No, no te está diciendo eso. Simplemente te está diciendo que calculemos pues la trayectoria del más rápido crecimiento y el valor máximo. Entonces, en ese caso, ¿con quién debo trabajar? A ver, cuéntenme. ¿Con quién sería? Así es, ¿ves? Simplemente con el vector gradiente. Nada más. Así de sencillo, ¿no? Repito, cuando el problema te pide derivada direccional, el problema tiene que darte un vector. O te da un vector o te da un par de puntos.
Pero si el problema es más específico, te va a decir, no, determine el más rápido crecimiento. Entonces aquí no importa el vector unitario, porque ya sabes que el vector unitario se elimina, pues porque calculas el módulo. El módulo del vector unitario se hace la unidad y ya se va. Entonces ya no tiene nada que ver eso. Entonces este problema es realmente sencillo porque solamente hay que derivarlo, evaluarlo, calcular el módulo y se acabó. Entonces es rapidísimo. Entonces, bueno, primero me pide la dirección. Y recuerda que la dirección es el vector, pues. ¿Ya? Entonces, dirección o trayectoria, pues es el vector. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a calcular las derivadas parciales. Derivas parcialmente la función. Es una función polinómica, realmente sencilla. Menos 2x. Y derivas parcialmente respecto de y en ese mismo punto, lo cual me saldría menos 6. ¿Qué hago? Ya sabes que tienes que evaluar esa derivada parcial en el punto. Ese punto siempre es un dato del problema. ¿Ya? Siempre te va a indicar ese puntito. Lo reemplazamos, pues te queda menos 10. Y por aquí voy a tener la derivada parcial respecto de y en ese mismo punto, lo cual me sale menos 24. Entonces, de estas dos derivadas parciales, ya tenemos nuestro vector gradiente en ese punto. Y él tendría que ser, pues, el menos 10, punto y coma, menos 24. Ya está. Ya con ello podemos calcular el módulo. ¿Sí? Calculamos el módulo porque también nos pide el valor, ¿no? Y ese módulo, pues tú ya lo puedes calcular. Eso no es muy difícil en realidad. Solo es colocar, pues, 10 al cuadrado, 24 al cuadrado. ¿Cuánto te sale eso? Te sale 26. ¿Sí? Entonces ya podemos responder. Vamos a dar respuesta, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿ya? Ok. Nos pide calcule la trayectoria de la partícula al moverse de forma continua en la dirección de más rápido crecimiento, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? La trayectoria, ¿sí? De más rápido crecimiento, o vamos a colocar de frente, ¿no? De mayor crecimiento es el vector gradiente que tú has calculado. Menos 10, punto y coma, menos 24. Esa es la trayectoria, esa es la dirección. Y el valor máximo, vamos a colocar aquí. El valor máximo, ¿quién es? 26, ¿no? Ya está. Ahora, podría ser que también nos pida, ¿no? En algún ejercicio, ¿y cuál sería la trayectoria de menor crecimiento? Bueno, ya, pues, ¿no? Colocas lo mismo. La trayectoria de menor crecimiento. A ver, ¿quién sería? Alguien que me indique, por favor, quién crees que sea. ¿Cuál sería en ese caso? ¿Y cuál sería el valor mínimo? Menos 26, profe. El valor mínimo, profe, obviamente, menos 26. Y la trayectoria, 10,24. 10 punto y coma 24. ¿Es? Así de sencillo, ¿verdad? Nada más. Para el mayor crecimiento es el vector gradiente y para el menor crecimiento es el negativo del vector gradiente. Se acabó. Y con eso ya estaríamos respondiendo pues lo que nos piden, ¿no? Hemos respondido pues una pregunta de más, no nos pide, pero ya para que tú lo tengas. ¿Ya? Entonces, eso es justo lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Cómo analizamos la derivada direccional, qué cosa es, qué es lo que encontramos. Toda derivada direccional, recuerda que es un número real. Todo vector gradiente representa una dirección, una trayectoria. Y el módulo, pues, ya sabes que eso representa la tasa, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna consulta. ¿Todo bien? Por favor, regístralo para que lo tengas. Entonces, atento a lo que se pueda colocar en la evaluación. Si dice calcule la derivada direccional, la fórmula que tienes que utilizar ya lo hemos indicado. Hemos hecho un ejemplo, ¿ya? De cómo se halla eso. Si el problema me dice determine la mayor tasa o menor tasa de crecimiento, ya sabes cómo hacerlo. Solo es derivar parcialmente y calcular el módulo. Se acabó. Es más sencillo todavía, ¿no? ¿Ya? Profe, Dime, ¿cuál es tu eh, consulta?
esas dos derivadas, o sea, usted Sí, al principio dijo que el gradiente era la resultante de dos derivadas parciales. así es. Ujú. Esas dos derivadas parciales son mm, de esa función que está puesta ahí, mm, es la combinación de dos funciones podría repetir esa parte del principio del gradiente que era el Ujú. resultado, la resultante, dijo, ¿no? Claro, pues es como que tú, por ejemplo, tienes un vector, pues, ¿no? De dos componentes, ¿ya? ¿Cómo graficas eso? No tienes una componente A y una componente B, y este vector que está aquí, pues ese es tu vector V, ¿no? Ya, y lo mismo que estamos trabajando con el vector gradiente, sino que eso está en el espacio, pues. Ese vector gradiente es sobre la superficie, pues dos derivadas parciales, uno por aquí, el otro por aquí, y aquí tienes un vector gradiente. Ese vector gradiente es la resultante entre estas dos derivadas parciales, porque ese vector está conformado por las dos derivadas parciales, pues. Estamos trabajando de forma vectorial, ¿ya? Entonces, cuando tú calculas tus derivadas parciales, tú estás hallando las componentes del vector gradiente. Ajá. Ese es tu vector resultante. Ahora, yo no estoy diciendo que eso tiene que darme un número, un real, ¿no? Eso es ya tú calculas el módulo, pues el módulo de ese vector resultante es un número, pues. Es el valor, es otra cosa. Pero aquí estamos colocando de forma vectorial. Las derivadas parciales son las componentes de este vector gradiente, ¿ya? ¿Ok? No sé si eso está claro, espero que se haya entendido. Entonces, por eso es que hemos comenzado colocando, pues, ¿no? El vector gradiente. Tú has trabajado de forma independiente las derivadas parciales. Y este vector que estamos colocando aquí está conformado por dos derivadas parciales. Es como cualquier vector que trabajamos en el plano, sino que aquí estamos en el espacio, pues, ¿ya? Y luego la idea de trabajar con este vector gradiente es poder relacionar con mi derivada direccional, porque va a haber un vector que se va a encontrar en el plano y yo me voy a mover pues en dirección a él, ¿no? Y si justo el vector gradiente coincide con ese vector unitario, genial, porque ahí estaría encontrando pues un máximo, ¿no? O un mínimo. Pero en cualquier dirección tú estás hallando una tasa, una razón de cambio, ¿ya? Bien, a ver, no quiero prolongar mucho esta parte, no sé si eso está claro, por favor pregúntame si hay más consultas respecto a esto. Ya en todo caso, para dar algunas conclusiones finales de lo que hemos trabajado hoy día, recuerda que el gradiente de una función es un vector, ya, es un vector, no se vayan a olvidar de eso. Cada derivada que ustedes van a hallar lo tienen que llevar a un vector. ¿Ya? El gradiente se puede generalizar. Claro, hoy día he trabajado con una función de tres variables. Podría ser con dos, podría ser con 5, con 20, sí, puede ser con 1 millón de variables. No hay problema, eso se generaliza. La derivada direccional de una función es un número real. Esto es muy importante que tú lo entiendas, ¿ya? La derivada direccional, hay algunos que confunden, porque dice direccional y es un vector. No, direccional se utiliza este término porque hay un vector que está en el plano que me va a indicar por qué dirección debo ir, ¿ya? Pero no es que sea un vector. La derivada direccional es un número real, es una razón de cambio, es una tasa. Por eso abajo se dice. La derivada direccional se puede interpretar como una rapidez o razón de cambio en una dirección dada. Esa dirección dada es el vector que está en el plano. Es ese vector unitario. ¿Ya? Ok, bueno, espero que con esto esté claro todo lo que hemos trabajado hoy día. Ya, te voy a dejar una pregunta para que puedas resolverlo. Te voy a dar tiempo para que lo puedas presentar, ¿no? Sobre todo, pues, ¿no? Ya que nos falta poco tiempo. Y esto pertenece, pues, al taller número 2. ¿Ya? Taller número 2. ¿Sí? Voy a formular una preguntita similar a esto en realidad, ¿ya? Sino que voy a cambiar un poquito el contexto. ¿Ya? Vamos a pedirte lo mismo. Vamos a colocar por aquí. Está. El detalle es que trabajes con una función similar a lo que puede venir pues, a una evaluación, ¿no? Entonces, con tres componentes no, pues, mucho. ¿Ya? Va a ser una pregunta tipo tu examen, ¿ya? Te voy a dar tiempo para que lo puedas presentar con calma, ¿sí? Tranquilo nada más ahí.
Vamos a borrar aquí. Vamos. Primero voy a colocarte la función. Una función de dos variables. Como quiero que vayas practicando aquí, entonces voy a modificar un poquito. ¿Ya? Vamos a poner por aquí. Ñe. Algo también sencillo, no quiero complicarte mucho en realidad. ¿Ya? Pero tú ya deberías conocer tus derivadas parciales, tu regla de la cadena y todo ello, ¿ya? Vamos a colocar esto. Ujú. Ya está. Mira. Una función manejar en realidad, no muy difícil. Ya está. Ya. Mira, como estamos cambiando este valor, pues vamos a darte un valor un poco más manejable, ¿sí? Y ya no te voy a dar 2 puntos, te voy a dar un vector. Ya, cuando tú ves un problema donde ya te da el vector, pues esto realmente es más sencillo, ¿no? Porque ya ha hecho el cálculo, ha hecho el proceso de restar los 2 puntos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar, a ver aquí. Vamos a darte el valor del vector. A ver, ¿dónde estás? Un ratito. Ya, vamos a darte el vector 2,3. Ya está. Sobre este. Ya. Un ratito. Y- Ya. Vamos a poner 2,3 nomás. Lo que haya puesto, ¿ya? 2,3. Y esto me gustaría que ustedes lo desarrollen. ¿Ya? Te pide calcular la derivada direccional de la función. El punto siempre es un valor del problema. Es un dato del problema. En este caso yo te estoy dando ya la dirección de este vector. ¿Ya? Entonces lo que tú tienes que hacer es calcular la razón de cambio, ¿sí? Verifica si es unitario, pero ya te das cuenta que eso no es unitario, ¿ya? Calcula tus derivadas parciales, calcula tu vector gradiente, y luego quiero que al final justifiques si es que aumenta o disminuye. Eso es muy importante. Ya, no sé si tienes preguntas, ya te voy a dar plazo hasta el día de mañana para que puedas presentar eso, aunque es demasiado, creo, ¿no? ¿Te podría dar hasta medianoche? O hasta mañana, depende de ustedes, muchachos. 11:59, ¿les parece bien? Mañana. Ya, hasta mañana entonces. Ya, ok. Y entonces hasta mañana para que lo puedan enviar, ¿sí? Solo por esta vez. ¿Ya, chicos? Ok, profesor. Listo, entonces, bueno, vamos practicando hasta lo que estamos haciendo hasta hoy. Hoy día, eso es una pregunta parecida a tu evaluación que vas a tener en la semana 5, así que la idea es que lo hagas. ¿Ya? Nos quedan unos minutos. Importante esta parte. Ya, aquí un rato voy a compartir tu primer taller porque algunos no han contestado como se debe. Ya, un ratito, a ver, un ratito por aquí. Y con eso termino, ¿ya? Y me retiro. Ya. A ver, voy a mostrarte tu taller. Mm, 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 mm. Te voy a compartir rápidamente mi pantalla nada más. ¿Está? ¿Dónde estás? A ver. Ok. Ya, ahí ustedes ya tienen ya la nota del primer taller, yo ya les he calificado, ¿sí? Bueno, han presentado pocos, no han presentado pues todos, ¿ya? Y he visto que hay dos, tienen 2, 3, ¿no? Algunos pocos tienen 5, ¿ah? Ya no sé por qué, Nadie tiene 20, profe. Sí, hay varios que tienen 5. Bueno, en realidad vale 5 puntos el taller, son 4 talleres, ¿no? Algunos tienen 5, ¿ya? Pero algunos tienen 3, 4. Ahí te he colocado tus observaciones, así que es bueno que leas ello, ¿ya? Vamos a ver aquí de algunos, a ver, por ejemplo, algunos que han enviado, ya esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En clase comentamos de que si tienes restricciones,
y las curvas pues son estrictas, por ejemplo en la desigualdad, ¿cómo tienen que ser tus curvas fronteras? ¿Así compactas o tienen que ser discontinuas? Descontinuas, profe. Discontinuo, eso lo habíamos comentado en clase. Entonces, mira, si tú estás haciendo tu evaluación, yo te voy a observar, te voy a restar. Por eso ahí te coloqué, verifique tu gráfica. Verifique, tú has calculado todo muy bien. La única que es una curva continua es la curva de nivel, pero las otras dos son curvas discontinuas. ¿Ya? Ya, por ejemplo, el Wilson ya lo hizo bien. Vamos a ver aquí. Y ahí lo colocó, mira. Ahí está, las curvas fronteras, discontinuas, la curva compacta en el medio y está bien. Ya, genial. Ya, entonces a cada uno les he resaltado. Igual aquí, ¿no? Aquí me has colocado un comentario. Bueno, ya. Ya está bien, al manual está perfecto, pero igual, tienes que sombrear la región. Tienes que colocar si la curva frontera es continua o discontinua. Eso tienes que señalar. ¿Ya? Es muy ambiguo aquí. A ver, vamos a ver por ahí otro desarrollo. Lo mismo, ¿no? En este caso, bueno, no salió parte. Mira, lo dejó incompleto. Falta la curva de nivel en la gráfica. No está. Por ahí, mira, a ver, ¿qué comentaste? Ya igual aquí, ¿no? Vamos a darle un poquito a ver. Aquí. Ya tú estás pintando la región del medio. La región es la corona. Ya, espero que cada uno de ustedes haya revisado su taller. Ya, y yo les he estado colocando sus observaciones. Ya, pero más que todo quería especificar eso, ¿no? Los que tienen 5 es porque lo han colocado como se debe, ¿no? Vamos a buscar uno de 5 a ver, con eso voy a terminar ya. Aquí, mira, aquí hay uno de 5. Aquí está, mira. Wilkinson, mira, ahí está, mira, ¿ves? Las curvas fronteras discontinuas, lo ha sombreado la región, la curva de nivel, una curva continua. Así era la respuesta, ¿ya? Entonces, por favor, les invito a que aquellos que no han revisado, háganlo, ¿ya? Ya, entonces, si no, en el examen, pues les voy a observar y después van a estar ahí tristes, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, ¿no? Ya. Y aquí, bueno, por ser un taller no hay problema, ¿sí? Pero esto lo tienes que hacer en tu examen así a mano alzada. Tu gráfica está bien, pero hay que colocar a mano alzada esto de aquí, ¿no? O sea, en el examen no se permite capturas de pantalla o pegar y pegar, o copiar y pegar, ¿ya? Eso lo tienes que hacer ustedes, pues, ¿no? A mano. ¿Ya, chicos? Bueno, por ser un taller no hay problema. Y acá igual, ¿no? Acá, por ejemplo, acá te faltó, no sé, creo que ahí has colocado otro valor, no, te falta aquí, ¿no? No ha salido bien. Ya, entonces, espero que se haya entendido el mensaje. Ya, revisen por favor su taller. Ya, igual aquí, ese taller que ustedes van a enviar, yo les voy a revisar. Revisen las observaciones para que en todo caso, pues, se preparen mejor para el examen. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Dónde lo entregamos? ¿Activó el Excelente. taller, profe? ¿Activó en la Sí, semana 3? ¿No? efectivamente. A ver, ¿me vas a confirmar? A ver, eso va a estar en la semana 3. Sí, porque no lo veo, por eso le pregunto. No, ¿no te aparece? A ver, dame un minuto, por favor. Taller número 2. A ver, aquí antes que se retiren. Y es igual, ese taller también vale 5 puntos. ¿Ya? Tienes entregas ilimitadas, carga de archivos. Ya le estoy dando plazo hasta el día de mañana. Ya, por favor. Traten de presentar todos, ¿ah? Hay varios inscritos, pero presentan solamente algunos. Ya, bueno. Ya está, ¿me confirmas si ya lo puedes visualizar? ¿Ya les aparece ya? ¿Sí? Sí, profe, ya apareció ya. Listo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe, Buenas noches, gracias. profe. Cuídense. Buenas noches.